Hoy es jueves 26 de marzo y cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Esta fecha lo que busca justamente es concientizar sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Por eso le agradecemos a la doctora Alejandra Domingo Yáguez, que es especialista en ginecología y obstetricia y presidenta de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de La Plata. Doctora Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Sandra y Martín. Un gusto escucharlos. ¿Cómo le va? Un gusto para nosotros. ¿Qué significa este Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino? Bueno, es un día muy importante en nuestro país, dado que el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de mortalidad de mujeres en la Argentina. Y es muy importante que hagamos concientización de la gente para que haga la prevención de no llegar a esta patología en estadios graves. Uh-huh. Si nosotros nos basamos en los últimos datos estadísticos, sabemos que en Argentina hay 4.600 personas diagnosticadas por año, y de esas también hay entre 2.200 y 2.500 muertes anuales, siendo Argentina uno de los países con mayor carga de esta enfermedad. Esta patología impacta mucho en mujeres jóvenes y sobre todo en regiones con bajo acceso a los controles. Doctora, a diferencia de otras enfermedades, ¿esta puede prevenirse casi por completo? Sí, puede prevenirse porque tenemos un esquema de vacunación obligatorio en nuestro país para vacunar a todas las niñas y niños desde hace unos años con la vacuna de HPV. Uh-huh. Primero salieron dos vacunas, una que era bivalente para dos tipos de HPV, después la cuadrivalente, que es la que más se usa en el estado, y últimamente tenemos la nanovalente, que nos protege contra 9 serotipos de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son muchos, ¿no? Dependen del estilo de vida, como el tabaquismo es una sustancia muy tóxica y que altera el ADN de las células del cuello y entonces debilitan la respuesta inmune local. También la historia sexual de la paciente al inicio más temprano de la actividad sexual y tener muchas parejas aumentan las chances de exposición al virus. Los factores de salud y biológicos como la inmunosupresión, o sea, pacientes que tienen alterado el sistema inmune, como los pacientes HIV, tienen mucho mayor riesgo de presentar esta infección y que sea persistente y avance al cáncer. También las pacientes que contraen enfermedades de transmisión sexual tienen más persistencia del HPV. Eso hace que hoy, por ejemplo, tenemos una alta prevalencia de sífilis y en esas pacientes debemos estudiar todas las enfermedades de contacto sexual. Y muchas veces, al detectar esta patología, seguimos con los estudios correspondientes al estudio del cuello uterino. La falta de controles en Argentina es muy importante, porque la gente no tiene conciencia de que esto se puede curar. Se pueden curar las lesiones premalignas y las lesiones que son compatibles con HPV, como verrugas. Lo que no podemos es sacar el virus de dentro de la persona, ¿no? Pero lo podemos controlar.
Doctora, y una vez que se diagnostica la enfermedad, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, primero tenemos estudios para hacer la detección y hoy en día los dividimos de acuerdo a las edades. Para el inicio del estudio del Papa Nicolau, aproximadamente se hace entre los 21 y 25 años en forma anual o 3 años después de iniciar la vida sexual. Eso depende, porque si la paciente inició mucho más temprano, entonces debemos hacer el control más temprano que esa edad que hemos puesto. Sí. Y a pacientes de arriba de 35 años se le hace el test de detección de ADN viral. El problema de este test es que son los costos del test. El test es muy oneroso para nuestro país, está en un valor de 100.000 pesos, pero Salud Pública a todas las pacientes arriba de 35 años se los hace de rutina. ¿Y por qué lo hacemos de rutina recién a esa edad? Porque se considera que casi todas las pacientes han pasado por una exposición al HPV, pero el 90%, entre el 80 y el 90% se autolimita. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune del organismo hace que lo pueda combatir. Por eso no hacemos este estudio en pacientes muy jóvenes, porque puede desaparecer solo. No sé si soy clara. Sí. Sí, perdón, sí, continúa. No, y entonces, donde más vemos la incidencia es pacientes arriba de 30 a 35 años. Por eso se está haciendo el test de HPV con detección de ADN. ¿Pero esto también tiene que ver con la progresión de la infección hasta convertirse en cáncer? No, primero la infección puede hacer lo que llamamos lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Si tenemos una paciente con una lesión de bajo grado, la conducta es control. Si tenemos una paciente con un diagnóstico de lesión de alto grado, porque después del PAP, primero tenemos el PAP, que es un estudio de sospecha o de screening. Nosotros le hacemos el PAP a todas y va a haber un grupo más reducido, un 20% de pacientes a las cuales tenemos que seguir estudiando. ¿Y cómo la vamos a seguir estudiando? Con colposcopía y biopsia. Después de tener esa biopsia, si tenemos lesiones de bajo grado, se controlan, y las lesiones de alto grado son las que vamos a realizar una cirugía mínima que la llamamos conización. ¿Por qué tratamos de hacer cirugías mínimas? Por la edad del paciente y su futuro de procreación. Porque muchas de estas pacientes o no tienen hijos o tienen pocos hijos, y si nosotros hacemos una cirugía radical, no les permitimos tener hijos el día de mañana sacando el útero. Sí. Entonces, primero debemos hacer una cirugía como una conización, que es una cirugía mínima en quirófano. En cambio, la biopsia se hace en consultorio, y después de eso se hacen los controles estrictos de la paciente. Muchas pacientes, al tener la cirugía, se cree que hace un aumento de la inmunidad y se autolimita la enfermedad. Pero debemos seguir controlándola 20 años más. Si la paciente tiene una lesión que tiene más compromiso, ¿no? Ahí las cirugías, o tiene una maternidad cumplida, podemos hacer una cirugía radical, como una histerectomía. Bueno, ya son cirugías mucho más grandes. Claro, sí. Doctora. Y en estados donde no se puede ya operar, porque la invasión es más allá de los órganos locales, ya se hace quimioterapia, braquiterapia, radioterapia, que son terapias oncológicas. Doctora, gracias. Muy amable. Buenos días. Buenos días. En el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino,
En este 26 de marzo charlamos con la doctora Alejandra Domingo Llagues, especialista en ginecología y obstetricia y presidenta de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de La Plata. IA, Inteligencia Artesanal, de lunes a viernes, por La Redonda.